Y seguimos en tiempo de entrevistas en esta tarde de miércoles. Es un honor sumar al diálogo al doctor Gonzalo Esteves Torres, destacado epidemiólogo del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameireiras en La Habana. Buenas tardes, doctor, y bienvenido a nuestra conversación. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este programa importante. Claro que sí, y su dedicación y compromiso en la lucha contra las infecciones respiratorias agudas, conocidas como IRA, y otras enfermedades, pues han tenido un impacto significativo en la mejora de la salud pública en nuestro país. Por eso lo sumamos a nuestra plática junto al doctor en ciencias Paulo Lázaro Ortiz Bultó para ofrecernos su valiosa perspectiva y compartir su experiencia en el manejo de las IRAs y otros desafíos epidemiólogos. Ya hablábamos hace unos minutos antes de terminar nuestro segmento del satélite, cómo afecta la variabilidad climática, la incidencia y propagación de enfermedades infecciosas en nuestro país. Por supuesto, ya se ha hablado, el doctor mencionaba algunos efectos de los cambios climáticos y quiero concentrarme más en la respiratoria, porque cuando ocurren los cambios climáticos hay que tener en cuenta que el equilibrio de la salud no es más que el equilibrio biopsicosocial, de manera que cualquier cambio que haya en el clima puede afectar la salud. En el caso de las respiratorias con afecciones un poco más visibles, la población lo conoce mejor, lo padece mejor, lo padece con más frecuencia y puede incluso anteponerse a la ocurrencia del cambio. Las principales afecciones comienzan con las afecciones respiratorias altas, a nivel de la faringitis, las corizas, el catarro, y después comienzan las respiratorias bajas, que también puede afectar los pulmones, y es muy importante conocer eso con antelación para poder hacer acciones. ¿Y existen entonces estrategias implementadas para hacer frente a los efectos del cambio climático en la salud pública? Por supuesto, hay todo un programa como parte de la tarea vida desarrollada por nuestro gobierno. El Ministerio de Salud Pública tiene todo un programa completo para poder enfrentar las consecuencias de ese cambio climático. Es el organismo más afectado, supongo yo, debe ser la salud pública, por todo lo que ejerce sobre el ser humano, a través del aire, a través del tiempo, la temperatura ambiental, a través de la contaminación ambiental, a través de la producción de alimentos. O sea, siempre hay una repercusión en el ser humano y por ende en su salud. De manera que salud pública se prepara desde el punto de vista de los recursos, tanto humanos como materiales, para poder enfrentar las variaciones que se producen, así como del conocimiento, poder preparar a nuestros recursos humanos, médicos y enfermeras, para poder enfrentar los cambios que se producen en la salud. Sumemos entonces también al doctor en esta conversación, al doctor Paulo, teniendo en cuenta la influencia del cambio climático en la aparición y propagación de enfermedades. ¿Cuáles consideran que son las medidas más urgentes que deben implementarse para fortalecer la resiliencia del sistema de salud cubano frente a los efectos del clima? Bueno, la primera, y buenas tardes reiterada, la primera acción que yo creo que hay que trabajar y que se viene trabajando, porque como decía el doctor, no solo es la tarea vida, es que Salud Pública, bajo la dirección del programa que dirige la doctora Iliana Morales, en estos momentos estamos enfrascados en la presentación al país del plan de adaptación del sector salud. Es de los primeros organismos que va a presentar ese plan. Y ese plan está dirigido primero a la capacitación, porque la estrategia de adaptación tiene que ir al individuo, tiene que ir a las enfermedades, tiene que ir al sistema y tiene que ir a la estructura de organización para ir respondiendo a cada uno de estos niveles, porque de hecho lleva una inversión para responder. Y esos son elementos que Salud ha identificado muy claramente. Por lo tanto, la primera acción es la educación, la preparación de sus cuadros, la preparación de la población para la sensibilización, porque es la primera que tiene que actuar. Y de ahí devienen también otra acción de adaptación, que son el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprano desde condiciones climáticas, asociados a estos peligros climáticos. Y eso deviene otro grupo de acciones. Y así va encadenándose, porque también después tenemos los efectos cascada. Es decir, ¿qué cosa son los efectos cascada? Hay un fenómeno meteorológico exacerbado por el cambio climático, diga, la intensidad de los huracanes, los días consecutivos con calor intenso, y eso tiene un efecto sobre el metabolismo y sobre el ser humano. Por lo tanto, a partir de ahí empiezan a padecer
personas que no tenían un cuadro base, pero también personas que tienen un cuadro base se les exacerba. Y entonces hay que desencadenar todo un proceso de disímil respuesta. Y en eso viene trabajando, como decía el doctor, el sector salud, perfilando todas esas ideas, porque además también hay que trabajar en las acciones de financiamiento para mejorar algunas estructuras. Hay otra medida que, aunque se ha hecho de manera muy común en nuestro país desde el principio de la revolución, son los programas de vacunación, que el doctor puede profundizar en el caso precisamente de la respiratoria. Como estos estudios que evidenciaban cambios en los patrones en las infecciones respiratorias causadas por virus, llevó a un cambio de los esquemas de trabajo. Eso es un proceso de adaptación en cuanto al programa de vacunación. Le cedo la palabra a mi colega que puede profundizar más al respecto. Claro, las medidas que tiene sobre todo el sistema de salud para evitar estos riesgos causados a partir del cambio climático. Dentro de las medidas del Ministerio de Salud Pública, consideradas las primeras que tienen que aparecer, son las medidas encaminadas a la educación sanitaria. La población tiene que conocer qué hacer ante estos casos y eso nos ayuda muchísimo. En el caso de la respiratoria, hay muchísimas acciones que puede realizar la población para evitar contagiarse con las enfermedades respiratorias. Estoy hablando de lo que se puede hacer a nivel de una escuela, de un centro de trabajo, a nivel de un comercio, de un mercado, cuando estamos haciendo una cola, de manera que las personas sepan cómo protegerse y cómo alejarse de los lugares en contaminación. No se me ocurre que se monte alguien en un almendrón y no se ponga un nasobuco cuando se montan 7 o 8 personas en un lugar, espacios muy cortos. De manera que las medidas educativas son muy importantes para enfrentarlo. Y están las acciones que hace precisamente salud para proteger a la población. Él mencionaba la vacunación. Nosotros hace muchos años que hacemos la vacunación de las estaciones para las respiratorias. Vacunamos a un grupo de personas que tienen riesgo. Todos los niños mayores de 2 años, menores de 2 años, se vacunan con esa vacuna. Todos los ancianos mayores de 85 años, las embarazadas, los enfermos cardiovasculares, los enfermos renales. O sea, hay grupos de riesgo que los estamos vacunando y estamos empleando 500.000 de vacunas anuales para ese estudio. Los estudios de cambio climático nos permitió cambiar hace algunos años la vacuna que usábamos de un hemisferio para la vacuna del otro hemisferio, porque el tiempo cambió en Cuba y el invierno viene en otro momento, y cuando pensábamos tener en febrero mucho frío, hoy estamos a 4 y no tenemos el primer frente frío todavía de febrero. De manera que la acción de salud para enfrentar el cambio es importante. Tiene que prepararse también el ministerio en materia de los recursos. Si sabemos que va a venir un frente frío importante y va a aumentar las crisis de asma, va a aumentar los cuadros respiratorios importantes, pues entonces nosotros podemos preparar mejor los cuerpos de guardia para que tengan más recursos humanos y mejores recursos materiales para poder atender a la población. Eso nos lleva siempre a una disminución de la gravedad de los casos que se presentan. Y ahora hablando de manera especial con el doctor Paulo, en su opinión, ¿hasta qué punto el cambio climático es responsable de la aparición y propagación de enfermedades e infecciones respiratorias agudas en Cuba? A ver, no solo en Cuba. La ciencia ha evidenciado y ha dado pruebas suficientes de que el clima y los cambios han afectado, y por eso hablamos de las 3 crisis, han afectado el nicho ecológico de muchas enfermedades. Hay que partir de que el 90% de las enfermedades infecciosas son de origen animal o están en un determinado nicho que cuando el hombre lo invade o viceversa, por el cambio de uso de la tierra, nosotros sacamos esos gérmenes patógenos de ese nicho, evidentemente hay una crisis ambiental que está afectando ese ecosistema y los efectos en el ecosistema favorecen la aparición de nuevos virus y nuevas enfermedades. Un ejemplo que acabamos de vivir esta generación fue el SARS-CoV y la enfermedad de la COVID. Es decir, el llevar un germen que era parecido a una influenza como tal, y el doctor trabajó muchos años en eso y también nos puede dar fe de eso, es decir, un simple catarro producido por otros virus. En estos momentos la familia de los coronavirus venía con un nuevo virus que no tenía contacto con el hombre, por lo tanto lo hizo muy vulnerable.
Y eso nos puede estar pasando. Hoy se habla incluso de la enfermedad X, y la enfermedad X no es más que una enfermedad que está latente, que no sabemos cuál va a ser, pero que es generada por virus, y donde el clima está presionando a ese ecosistema, el hombre influye también en él por los modos de actuar, los modos de explotación, y eso trae como consecuencia el aumento del riesgo de aparición de nuevas enfermedades o las llamadas enfermedades emergentes. Y por otro lado, también estamos hablando de enfermedades incluso olvidadas o desaparecidas que ya no tenían eso y que están reemergiendo porque las condiciones son muy favorables, porque ha cambiado el clima y Cuba no está exento de esos cambios. Claro que sí, y yo les agradezco entonces por mantenerse esta tarde junto a nosotros en tiempo real. Vamos a hacer una pausa.